Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Cuentos de Niñeras y hoy les traigo una de esas historias que demuestran que la vida está llena de giros inesperados y que muchas veces las personas que menos esperamos son las que más nos ayudan. Preparen el corazón para conocer la jornada de Carlos, un magnate que lo tenía todo, pero vivía en el caos, y de Laura, la mujer que llegó para cambiarlo todo, de un modo que nadie esperaba. Si te gustan las historias que te apapachan el alma y muestran la fuerza del amor verdadero y la superación, ya suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Y cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo, escuchando esta emocionante jornada. El vasto y silencioso salón de la mansión de Carlos, decorado con un lujo sobrio que hablaba de un gusto impecable, era el escenario de una calma tensa y prolongada. Las ventanas que daban a los jardines, impecablemente cuidados, ofrecían una vista que era la envidia de la ciudad, pero a la vez se sentían vacías, como si una parte fundamental de la vida hubiera sido extraída de aquel lugar opulento. En medio de este ambiente, Sofía, la prometida de Carlos, una mujer de una belleza deslumbrante que todos admiraban, se movía como la dueña de la casa, supervisando cada detalle con una elegancia que no dejaba lugar a dudas sobre su posición social. Su presencia, sin embargo, era tan pulcra como los espacios que la rodeaban y a menudo su voz, aunque suave, resonaba con un eco frío, como si la calidez no tuviera cabida en su perfeccionismo. Ella, al igual que la mansión, era una fachada perfecta que ocultaba una inquietud profunda, una necesidad de control que a veces la llevaba a tomar decisiones impulsivas y desconsideradas. Había en ella un deseo de que todo estuviera en su lugar, una compulsión por el orden que se extendía incluso a las emociones y que a menudo chocaba con la realidad. Esta situación era un reflejo de su propia inseguridad, una armadura de perfección que había construido para protegerse en un mundo que percibía como caótico. La relación con Carlos era una de las piedras angulares de este mundo ideal, y su matrimonio, la confirmación de que su vida estaba perfectamente encaminada. Por eso, cualquier cosa que amenazara con romper esta armonía, por pequeña que fuera, era vista por ella como una agresión directa, una grieta en su impecable fachada. Pero en este universo meticulosamente organizado, un pequeño detalle, un simple dibujo infantil, estaba a punto de desatar una tormenta que pondría a prueba no solo la paciencia de Sofía, sino los cimientos mismos de su relación con Carlos. Este incidente trivial, al parecer, revelaría la verdadera naturaleza de Sofía y la fragilidad de la paz que reinaba en la mansión, dejando al descubierto un drama que nadie se atrevió a prever. En el fondo, el silencio de la mansión de Carlos no era paz, sino un estado de latente inestabilidad, un escenario a la espera de un detonante que cambiaría todo para siempre. El silencio en la mansión, ese que dolía de tan profundo y tan pulcro, no era casualidad. La hija de Carlos, una pequeña de nombre Luna, era una niña de una sensibilidad inusual, que desde la muerte de su madre, un año atrás, se había encerrado en un mutismo selectivo. Su padre, un hombre que había forjado su imperio desde cero, tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la paz que su hija necesitaba. Había intentado de todo, los mejores especialistas en psicología infantil, cuentos de hadas personalizados, hasta terapias experimentales, pero nada parecía penetrar el muro que Luna había levantado alrededor de su corazón. Por semanas y semanas, la mansión se había convertido en un infierno de lamentos y gritos que solo ella podía escuchar en su interior. Sus noches eran un lamento constante, sus días un silencio opresivo que resonaba en cada rincón de la mansión. Los ojos de Luna, grandes y oscuros, como el café de la mañana,
Miraban al vacío, como si buscaran algo que ya no estaba. La niña se negaba a hablar y se comunicaba únicamente a través de pequeños dibujos que plasmaban el caos emocional que llevaba dentro. Estos dibujos, a menudo coloridos pero siempre caóticos, eran el único atisbo de su mundo interior, un mundo que nadie parecía entender y que la mantenía prisionera de su propia tristeza. Carlos, por su parte, se sentía impotente, un gigante en el mundo de los negocios, pero un padre perdido en el mar de su propia paternidad, sin saber cómo manejar la tormenta que habitaba en el pequeño corazón de su hija. Él había construido un imperio inmobiliario de la nada, pero estaba perdido, sin saber cómo conectar con su hija, ni cómo encontrar paz en medio de su propia tormenta. La inmensa fortuna que poseía, los lujos que la rodeaban, las terapias más costosas no servían de nada frente al dolor de una niña que extrañaba a su madre. Su vida, una que antes estaba llena de luz y risas, ahora se había convertido en una rutina de silencio, un constante recordatorio de su fracaso personal. Y en medio de esa desesperación, su prometida, Sofía, una mujer que lo amaba a su manera, pero que estaba más preocupada por mantener las apariencias, era la única que parecía ajena al drama que se vivía en la mansión. La mansión, sin el sonido de la risa de una niña, era un mausoleo de lujo y silencio, un lugar donde la riqueza material chocaba de frente con la pobreza emocional. Carlos, el millonario viudo, de 38 años, se sentía en la cima del mundo empresarial, pero en la base de la montaña de su vida personal. Había construido un imperio inmobiliario de la nada, negociando con los empresarios más duros y despiadados de Latinoamérica, enfrentando desafíos financieros colosales y superando obstáculos que habrían doblegado a cualquier otro. Sin embargo, en ese momento se sentía completamente impotente y desarmado frente a una niña de 5 años que simplemente se negaba a hablar. El mutismo selectivo de su hija era el eco de su propio fracaso, un recordatorio constante de su incapacidad para llenar el vacío que su madre había dejado. La tristeza de Luna era un lamento constante que resonaba por toda la mansión, a pesar de que la niña no emitía ni un solo sonido. Era un lamento que solo un padre con el corazón roto podía oír, y que lo atormentaba día y noche, sumiéndolo en una espiral de desesperación. Sofía, por su parte, aunque intentaba ser una presencia reconfortante en la vida de Carlos, a menudo fallaba en su intento. Sus gestos de afecto se sentían forzados, sus palabras vacías, como si recitara un guión que no terminaba de entender. Ella había sido una amiga de la familia, una mujer que siempre había admirado la vida de Carlos y que, tras la muerte de su esposa, se había acercado a él con intenciones sinceras pero limitadas. Sofía creía que el amor podía ser tan perfecto como un negocio bien planeado, una fórmula que se podía replicar si se seguían los pasos correctos. Pero el corazón de un niño, el dolor de un padre, eran variables que su mente lógica no podía comprender, y en su intento de encajar en esa realidad, a menudo cometía errores que solo la alejaban más de la verdad. El último de estos errores, uno que parecía insignificante, estaba a punto de romper la tensa calma que se vivía en la mansión y de revelar un aspecto de su personalidad que Carlos nunca había visto. Y este incidente, tan trivial como parecía, sería el catalizador de un drama que pondría en tela de juicio todo lo que Carlos creía saber sobre su prometida y su vida. La última gota de la paciencia de Carlos fue cuando la cuarta niñera de Luna, una mujer joven y profesional, le anunció su renuncia. «No puedo seguir así, señor Álvarez», exclamó con voz temblorosa Camila, la tercera niñera en renunciar en menos de un mes. Sus ojos reflejaban un agotamiento y una frustración enormes mientras recogía sus cosas casi con fiebre. La niña no habla, no obedece y francamente necesita una
ayuda que yo, con todo mi esfuerzo y experiencia, no soy capaz de darle. Esta situación es insostenible y me ha superado por completo, dejándome exhausta y sin esperanzas de un cambio. Ricardo, un hombre que se sentía completamente desarmado frente a su propia hija, se frotó las sienes con un cansancio abrumador. Observaba a la mujer marcharse sin poder ofrecerle una solución, atrapado en su propia impotencia. «Por favor, Camila, solo una semana más», suplicó con una voz ronca por la falta de sueño. Una voz que revelaba el profundo agotamiento de un hombre que había olvidado la sensación de una noche completa de descanso. «Le aumentaré el sueldo, lo que sea necesario». Pero la niñera, con una determinación inquebrantable, negó con la cabeza mientras cerraba su maleta. «No es cuestión de dinero, señor», respondió con firmeza, su voz suave, pero cargada de convicción. «La niña necesita estabilidad», completó él mentalmente como si pudiera borrar la dolorosa verdad de su mente. Una verdad que el silencio de la niña no dejaba de recordarle, intensificando el peso de su pena y la constante sensación de fracaso. La partida de Camila, una mujer que había prometido ser la solución a todos sus problemas, fue un golpe más a la ya frágil esperanza de Carlos. Se sentía en un laberinto sin salida, rodeado de muros de silencio y de la incapacidad de la gente de su círculo de entender lo que su hija realmente necesitaba. No el dinero, no los especialistas caros, sino una conexión humana genuina que le recordara que el mundo seguía siendo un lugar seguro, incluso sin la presencia de su madre. El drama se repetía. Cada niñera que entraba a la casa se convertía en una prometedora esperanza que se desvanecía en cuestión de semanas, dejando a Carlos más solo, más desesperado que nunca. El drama recurrente de las niñeras había llegado a un punto de inflexión. Carlos, en un estado de desesperación que no se atrevería a admitir, se encontró con una sugerencia inesperada de su mano derecha, Sofía. Una nueva candidata, sin diplomas, de las agencias de élite de la ciudad. Una joven que se presentaba con una tranquilidad y una sabiduría que no eran normales para su juventud y que, por algún motivo, intrigó a Carlos. Sofía, que se encargaba de la contratación del personal, le presentó a Laura, de 29 años, una joven de origen humilde, que se mudaba del interior a la Ciudad de México. Ella tenía experiencia cuidando niños, aunque nunca había trabajado para alguien como usted. La sugerencia, aunque inusual, captó la atención de Carlos en medio de su desesperación. Laura es sencilla, pero tiene un don con los niños. Su voz era suave, pero cargada de una convicción que no se podía ignorar, a diferencia de las niñeras anteriores, que parecían estar cortadas por el mismo patrón de perfección y rigidez. Carlos dudó. En otras circunstancias, jamás consideraría contratar a alguien sin un currículum impecable, un sinfín de entrevistas exhaustivas y un historial perfecto de referencias profesionales. Sin embargo, estaba tan al límite de sus fuerzas que cualquier posibilidad, por más inusual que fuera, se presentaba como un anhelo de esperanza en medio de su caos. La honestidad de Sofía sobre la falta de experiencia de Laura, con gente adinerada, contrastaba con la arrogancia que a menudo mostraban las otras candidatas, y algo en su sinceridad resonó en Carlos. A la mañana siguiente, concedió finalmente la resignación en su voz. La idea de un nuevo comienzo, por frágil que pareciera, era lo único que lo mantenía a flote en ese momento de profunda vulnerabilidad, a las 8 en punto de la mañana siguiente. Lo que Carlos no sabía es que la llegada de Laura no solo cambiaría la rutina de su hija, sino que también desataría una serie de eventos que pondrían a prueba la verdadera naturaleza de su prometida, Sofía, y la fragilidad de su relación. Y que este encuentro inesperado
lejos de ser la solución al problema de su hija, sería el comienzo de una revelación dolorosa y transformadora para todos en la mansión. A la mañana siguiente, mientras Carlos revisaba contratos en su despacho, después de otra noche de insomnio, la llegada de Laura fue anunciada por el mayordomo. «Hazla pasar», ordenó sin levantar la mirada de los documentos. Los tacones de Sofía, que la acompañaba, resonaron contra el pulido suelo de mármol, seguidos por pasos más suaves, casi imperceptibles, que anunciaban una presencia diferente, una que no encajaba con la opulencia de la mansión. Cuando Carlos finalmente alzó la vista, se encontró con una joven que parecía absolutamente fuera de lugar en la grandiosidad de su hogar. Una figura sencilla que contrastaba con el lujo que la rodeaba. Vestía jeans sencillos, una blusa blanca sin adornos, y llevaba el cabello castaño recogido en una coleta práctica, desprovista de cualquier ostentación. No usaba maquillaje, salvo quizás un sutil toque de brillo en los labios, una muestra de su naturalidad y sencillez que la hacía destacar en un mundo de apariencias. Sin embargo, fueron sus ojos grandes y expresivos, de un color ámbar profundo, con una calidez inusual que parecía iluminar la habitación, lo que verdaderamente captó la atención de Carlos. «Buenos días, señor», saludó Laura con un ligero acento que delataba sus orígenes sureños, su voz suave, pero firme. «Gracias por recibirme. Es un placer conocerle». Carlos extendió su mano mecánicamente, sorprendido por la firmeza del apretón de Laura, un gesto que revelaba una seguridad inesperada en su juventud. La honestidad en su mirada, la calma que transmitía, desarmaron a Carlos. Le preguntó si sabía la razón de su presencia, y ella asintió con una calma que lo intrigó profundamente. «Mi tía me explicó que su hija tiene dificultades para hablar». La amargura en la voz de Carlos era evidente. El mutismo es un eufemismo. No ha dicho una sola palabra desde la muerte de su madre. Han huido 4 niñeras profesionales antes de ti, lo que demuestra la magnitud del problema. Carlos esperaba ver aprensión o nerviosismo en el rostro de Laura, la reacción típica de cualquiera que se enfrentara a un desafío de esa magnitud. En cambio, vio una determinación inquebrantable, una calma que lo intrigó profundamente. «Me gustaría conocerla», dijo ella simplemente, sin un rastro de duda en su voz, como si la tarea que se le presentaba fuera un desafío emocionante en lugar de una carga abrumadora. Carlos arqueó una ceja intrigado por la confianza de la joven, una cualidad que rara vez encontraba en su mundo. «Sígueme», respondió guiándola escaleras arriba hacia la habitación de la niña, sintiendo una mezcla de curiosidad y una extraña esperanza de que quizás Laura pudiera ser la solución que tanto anhelaba a pesar de sus reservas iniciales. La presencia de Laura, su autenticidad, su calma, comenzaban a quebrar las paredes de la frialdad que reinaba en la mansión, y este encuentro inesperado prometía ser el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Carlos y su hija. Laura no era como las otras niñeras. Mientras subían las escaleras de mármol, su figura sencilla y su actitud serena contrastaban con la opulencia que la rodeaba. Ella no parecía el tipo de persona que normalmente contrataría sin las conexiones adecuadas, sin el pulido de las escuelas caras, sin el guardarropa que gritaba «pertenezco a este mundo de lujo y exclusividad». Y sin embargo, había algo innegable en su presencia, algo que resultaba extrañamente reconfortante, una autenticidad que contrastaba con la artificialidad que lo rodeaba, una autenticidad que lo atraía de una manera inexplicable. Antes de abrir la puerta de la habitación de Luna, Carlos la detuvo con un gesto, sintiendo la necesidad de advertirle sobre el caos que la esperaba al otro lado. «Debo advertirte», dijo con una voz grave, «está en una de sus mañanas difíciles. La niñera anterior se fue ayer y eso la ha alterado aún más, dejándola en un estado de desasosiego y angustia». Laura sonrió, una sonrisa genuina
que iluminó su rostro con una calidez inesperada, disipando la tensión en el aire. Los niños tienen buenas razones para sus comportamientos, señor Álvarez, respondió con una sabiduría que Carlos no esperaba de alguien tan joven. Solo necesitan que alguien las descubra, que alguien se tome el tiempo de entender lo que están sintiendo y por qué actúan de esa manera. Carlos abrió la puerta para encontrar una escena que parecía un campo de batalla. Juguetes esparcidos por todas partes, ropa de cama, arrancada de la cama con furia y Luna en el centro del caos. Su pequeño rostro enrojecido e hinchado por tanto llorar era una versión en miniatura de la tristeza de su madre, con los mismos ojos oscuros, aunque en ese momento sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, reflejando el dolor que sentía. Carlos esperó la reacción habitual, el shock, la preocupación o ese gesto condescendiente de pobrecita que solía recibir de las niñeras anteriores. Pero Laura hizo algo completamente inesperado, algo que lo tomó por sorpresa y lo dejó sin palabras. Se sentó en el suelo exactamente donde estaba, cruzando las piernas con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más normal del mundo encontrarse en medio del caos. «Hola», dijo suavemente, su voz dulce y tranquilizadora, desprovista de cualquier tono de autoridad. «Me llamo Laura. Me encanta dibujar, ¿y a ti? ¿Te gusta dibujar?» La niña, sorprendida por esta extraña adulta que se había unido a ella en el suelo, en lugar de intentar levantarla o regañarla, detuvo sus sollozos momentáneamente, sus ojos llenos de curiosidad ante la novedad. Y esa fue la primera vez en un año que Luna respondió a una pregunta. «Me llamo Laura», dijo ella suavemente, con una voz dulce y tranquilizadora. La niña, sorprendida por esa adulta que no la regañó ni intentó levantarla, detuvo sus sollozos momentáneamente, sus ojos llenos de curiosidad ante la novedad. «Me llamo Laura y me encanta dibujar. ¿Y a ti? ¿Te gusta dibujar?» Lentamente, como saliendo de un trance, Luna asintió con la cabeza, su pequeña mano señalando una caja de crayones tirada en el suelo. Laura, sin dudarlo, tomó los crayones y un trozo de papel y comenzó a dibujar. No le preguntó a Luna qué quería dibujar. Simplemente comenzó a trazar líneas y formas, creando un paisaje de montañas y soles sonrientes. Luna la miraba con una atención absoluta, como si estuviera viendo a una hechicera dar vida a un mundo que antes era solo caos en su interior. A medida que el dibujo tomaba forma, el rostro de Luna se iluminó con una sonrisa que Carlos no había visto en meses. Era una sonrisa genuina, nacida de una conexión que no se basaba en palabras, sino en un entendimiento profundo y silencioso. Sin querer interrumpir la magia del momento, Carlos se retiró en silencio, con el corazón encogido por una emoción que no podía nombrar. No era solo alivio, era algo más, algo que tenía que ver con la forma en que Laura había logrado en minutos lo que los especialistas no habían conseguido en meses: conectar con su hija, entrar en su mundo, en su idioma. Mientras bajaba las escaleras, Carlos sintió una ligereza repentina, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. El día transcurrió con una tranquilidad inusual en la mansión Álvarez. Desde su despacho, Carlos podía escuchar ocasionalmente risas y conversaciones animadas, sonidos que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Varias veces se encontró distrayéndose de sus videoconferencias, con la mirada desviándose hacia la puerta, como si pudiera ver a través de ella hasta donde estaban su hija y la nueva niñera, una curiosidad incontrolable que lo impulsaba a querer saber más sobre lo que sucedía entre ellas. A media tarde, incapaz de contener su creciente curiosidad, Carlos decidió pasar casualmente por donde estaban. Los encontró en el vasto jardín,
bajo la sombra majestuosa de un centenario árbol, cuya presencia imponente les brindaba un refugio natural. Laura había extendido una manta sobre el césped perfectamente cortado, y las dos estaban sentadas sobre ella, concentradas en lo que parecía ser un proyecto de arte. «¡Papá, mira lo que estamos haciendo!», exclamó Luna al verlo, con un entusiasmo desbordante que encogió el corazón de Carlos. Era la primera vez que Luna le dirigía una palabra desde la muerte de su madre, y su voz, aunque un poco ronca por la falta de uso, era la melodía más hermosa que Carlos había escuchado en su vida. Carlos se acercó y vio que estaban pintando piedras recolectadas del jardín, transformándolas en coloridos animales con una creatividad asombrosa. «Laura dice que en el campo hacen alebrijes», explicó Luna, pronunciando cuidadosamente la palabra nueva, su voz llena de fascinación por lo que estaban aprendiendo. «Nosotros hacemos alebrijes de piedra». Carlos, genuinamente impresionado, observó cómo Laura, con una paciencia infinita, guiaba las pequeñas manos de su hija, ayudándola a dar vida a sus creaciones. «Es una técnica que aprendí de mi abuela», explicó Laura, levantando la mirada, sus ojos brillando con orgullo. «Los niños tienen un talento natural, solo necesitan la guía adecuada para que florezca». Sus ojos se encontraron con los de Carlos, y nuevamente él sintió esa extraña conexión, como si Laura pudiera ver más allá de su fachada de empresario exitoso, hasta el hombre vulnerable y cansado que se escondía detrás. «Papi, ¿te unes a nosotros?», pidió Luna, su voz llena de la alegría de una niña que había encontrado una nueva razón para vivir. Carlos vaciló. Tenía 3 videoconferencias más programadas, documentos que revisar con urgencia, pero la súplica de su hija era algo que no podía ignorar. Desabotonándose el puño de su camisa, se sentó en la manta, cediendo ante la tentación de unirse a la actividad. El ratito se convirtió en una hora durante la cual Carlos Álvarez, el temido tiburón de los negocios, se olvidó por completo de sus responsabilidades y pintó torpemente una piedra en forma de jaguar. Las risas de su hija, cristalinas y llenas de alegría, fueron el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Cuando finalmente regresó a su despacho, se encontró inexplicablemente ligero, como si hubiera dejado un peso invisible sobre aquella manta en el jardín. Un peso que lo había estado agobiando durante mucho tiempo. El ratito que Carlos se permitió en el jardín se convirtió en una hora durante la cual el temido tiburón inmobiliario de México se olvidó por completo de sus negocios y responsabilidades. Pintó torpemente una piedra con forma de jaguar, su concentración puesta en la tarea de crear, aunque el resultado fuera imperfecto. Las risas de su hija, cristalinas y llenas de alegría, cuando compararon su obra con la suya notablemente mejor, fueron el sonido más hermoso que había escuchado en meses, un bálsamo para su alma atormentada. Cuando finalmente recordó sus compromisos y se levantó para regresar a su despacho, se encontró inexplicablemente ligero, como si hubiera dejado un peso invisible sobre aquella manta en el jardín, un peso que lo había estado agobiando durante mucho tiempo. «Gracias», le dijo a Laura con una sinceridad que lo sorprendió, una gratitud genuina que brotaba de lo más profundo de su ser. No los había visto así en mucho tiempo, tan felices y relajados. Ella simplemente asintió, como si entendiera perfectamente la magnitud de lo que había logrado, su mirada transmitiendo una calma y una sabiduría que Carlos comenzaba a apreciar profundamente. «La verdadera prueba será esta noche», respondió con pragmatismo, su voz suave pero firme. «La niña no duerme. El sueño es sagrado tanto para ella como para usted, señor Álvarez». El resto del día transcurrió con la misma paz inusual que había permeado la mansión. Luna, normalmente inquieto y renuente en la enorme mesa del comedor, comió sin protestar e incluso contó
animadamente a su padre todo lo que había hecho durante el día con Laura, su voz llena de entusiasmo y alegría, un contraste sorprendente con el silencio que solía reinar en la mesa. Carlos se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que hacía tiempo no aparecía en su rostro, una sonrisa que reflejaba la paz que Laura había traído a su vida. Cuando llegó la hora de dormir, Carlos subió a la habitación de la niña con una mezcla de esperanza y escepticismo, recordando las últimas semanas de batallas nocturnas. Encontró a Laura sentada tranquilamente en la cama, leyendo un cuento con una voz melodiosa y envolvente que parecía tejer un hechizo de calma en la habitación. La niña, ya en pijama, la escuchaba con una atención absoluta, sus pequeños ojos fijos en ella, cautivada por la historia. Carlos se quedó en el umbral sin querer interrumpir la magia del momento, observando la escena con una fascinación silenciosa. Y entonces, Laura narraba, cambiando su voz para cada personaje, dándoles vida propia, creando un mundo de fantasía con su voz. El conejo valiente le dijo a la luna: «No tengo miedo de la oscuridad, porque sé que tú siempre estarás ahí arriba cuidándome con tu luz plateada». Entonó su voz, cargada de ternura. La niña bostezó, sus párpados cada vez más pesados, rindiéndose lentamente al sueño. La luna sonrió al conejo, continuó Laura. Su voz ahora un susurro melódico, casi un arrullo, y lo envolvió en un abrazo de luz suave, como una manta brillante que lo protegería hasta el amanecer. Carlos contuvo la respiración mientras presenciaba algo que parecía imposible. Su hija, su inquieta e insomne hija, cediendo pacíficamente al sueño, sin lágrimas, sin lucha, solo el ritmo natural del cansancio infantil, después de un día lleno de actividades, un día que había sido orquestado por Laura con maestría y paciencia. Laura continuó la historia unos minutos más, asegurándose de que la niña estuviera profundamente dormida, inmersa en el mundo de los sueños, antes de cerrar el libro suavemente. Luego, con movimientos delicados y precisos, acomodó las mantas alrededor de la niña, envolviéndola en un abrazo de tela, y se levantó silenciosamente, cuidando de no perturbar su descanso. Solo entonces notó a Carlos en la puerta, quien la había estado observando en la penumbra. Intercambiaron una mirada en la tenue luz de la lámpara de noche, una mirada que no necesitaba palabras, un entendimiento silencioso que conectaba sus almas. Carlos sintió una emoción intensa que no pudo nombrar, un nudo en la garganta que le impedía hablar, una mezcla de alivio, gratitud y algo más profundo que no se atrevía a reconocer. Con un gesto, invitó a Laura a salir de la habitación caminando con ella por el pasillo. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?», preguntó su voz, un susurro asombrado, aún procesando la maravilla que había presenciado. Laura sonrió, una sonrisa cansada, pero profundamente satisfecha, que iluminaba su rostro. «La cansé», respondió simplemente, su voz suave y clara. Necesitaba gastar esa energía acumulada, esa ansiedad que la invadía. Los niños expresan con su cuerpo lo que no pueden poner en palabras, lo que los angustia y los mantiene despiertos. 4 niñeras profesionales no pudieron lograr esto, murmuró Carlos, mirando a través de la puerta entreabierta donde su hija dormía pacíficamente. «Quizás porque estaban demasiado ocupadas siendo profesionales», sugirió Laura sin malicia en su tono. «A veces los niños necesitan simplicidad, necesitan sentirse seguros y amados, no perfectos». Carlos la observó en la tenue luz del pasillo. Sin el filtro de la preocupación constante que había nublado su visión, pudo apreciarla realmente por primera vez, ver más allá de su rol y su origen. No era convencionalmente hermosa, según los estándares de las mujeres con las que solía relacionarse. Sin embargo, había algo luminoso en ella, una autenticidad y una pureza que resultaban más atractivas que cualquier perfección,
manufacturada, una belleza que residía en su esencia. «Te quedarás, ¿verdad?», preguntó. Se sorprendió al escuchar la vulnerabilidad en su propia voz, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «El puesto es tuyo si lo deseas, si decides aceptarlo». Laura pareció considerar la petición por un momento, sopesando las implicaciones de su decisión. «Me quedaré», respondió finalmente, su voz firme y resuelta. «La niña me necesita y siento que tengo un propósito aquí». Yo también», pensó Carlos. Aunque no se atrevió a decirlo en voz alta, atrapado en la complejidad de sus propios sentimientos que comenzaban a emerger de la oscuridad. El rechazo de Laura a su invitación para la gala benéfica seguía pesando en el ánimo de Carlos, no tanto por el rechazo en sí, sino por lo que implicaba. La brecha infranqueable entre sus mundos, una barrera que parecía imposible de superar. Pero algo había cambiado en él, algo que lo impulsaba a desafiar esa barrera, a romper con las convenciones sociales que siempre lo habían atado. La tarde antes de la gala, Carlos se dirigía a su despacho para preparar los últimos detalles de su discurso, un texto meticulosamente planeado, ensayado, pulido, que hablaba de la importancia de la filantropía y la responsabilidad social. Una fachada que, al igual que la de Sofía, ocultaba una inquietud profunda. Al pasar por el salón, la habitación de la niña, el lugar donde antes solo había silencio y lamentos, estaba llena de un bullicio inusual. La puerta estaba abierta y desde el umbral, Carlos vio una escena que lo dejó sin aliento. Laura, sentada en el suelo, enseñaba a Luna a hacer un tren de papel maché, y la niña, que antes se negaba a hablar, reía a carcajadas mientras sus manitas trabajaban afanosamente en su creación. Los colores, el desorden, la risa de su hija, todo era un contraste absoluto con la frialdad que reinaba en la mansión desde la muerte de su madre. Pero lo que verdaderamente lo sorprendió fue la reacción de Sofía. Estaba de pie en la puerta, con el rostro serio, observando la escena con una mezcla de desaprobación y envidia, una emoción que Carlos no había visto en ella. Su mirada, generalmente pulcra y controlada, reflejaba ahora un descontento incontrolable. Era como si el simple acto de una niña feliz rompiera la fachada de perfección que Sofía había construido para sí misma. Pero el verdadero drama aún estaba por comenzar. La calma en el vestíbulo principal se rompió con el sonido de la voz de Sofía, que se volvió tan afilada como el cristal roto. Ella había estado observando a Luna y a Laura, y la escena de la niña feliz, la misma que en su opinión había estado silenciosa y estúpida durante un año, era más de lo que podía soportar. El contraste entre la niña que ella quería que fuera y la que la niñera había descubierto era demasiado para su corazón. Su rostro, que antes había sido una máscara de perfección, se había agrietado con una mezcla de envidia y desaprobación. Justo cuando Laura y Luna estaban terminando su obra de arte, un tren de papel maché lleno de colores vibrantes, Sofía se acercó a ellas con un paso tan decidido como elegante. «¡Qué desorden tan desagradable!», espetó. Sus palabras, que salieron de su boca con una frialdad calculada, resonaron en la habitación como un eco siniestro. «Esta casa es para vivir, no para que una sirvienta la convierta en un taller de manualidades». Laura, que había estado tan inmersa en la actividad con Luna, se sobresaltó por la voz de Sofía. Se levantó con una calma que desarmó por completo el ataque de la prometida. Sofía no se detuvo ahí. Su ira, contenida por tanto tiempo, se desbordó como una presa que se rompe. Se dirigió directamente a la mesa donde estaba el tren y, sin dudarlo, tomó el dibujo de Luna, un tren de papel, y lo rompió en pedazos, tirándolos a la basura con una brusquedad sorprendente. Los ojos de Luna, que brillaban con alegría segundos antes, se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo tembló de miedo.
Silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una prueba irrefutable de que la calma en la mansión era solo una fachada que se había desmoronado ante los ojos de Carlos. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio en la puerta, observando la escena con una mezcla de incredulidad y asombro, dio un paso al frente. El rostro de Sofía se iluminó al verlo, su expresión de furia instantáneamente reemplazada por una máscara de arrepentimiento. «Carlos, mi amor, lo siento. Y mucho. Es que el desorden, la niña, él...» Sofía comenzó, su voz temblando con una mezcla de pánico y remordimiento. Pero era demasiado tarde. Carlos ya había visto lo que necesitaba ver, una revelación dolorosa y transformadora que desmoronó la imagen perfecta que Sofía había proyectado durante tanto tiempo. Los ojos de la prometida se llenaron de lágrimas, su arrepentimiento pareciendo tan genuino como el pánico de ser descubierta. «No lo hice con mala intención», aseguró, suplicando con la mirada que la perdonara. «Es que yo quería que la niña fuera más como yo, más elegante, más educada, no una niña de...» Se detuvo antes de pronunciar una palabra que revelaría un prejuicio que siempre había ocultado. «No te molestes, Sofía, ya he visto suficiente», dijo Carlos. Su voz, generalmente serena, estaba tan cargada de frialdad que la hizo retroceder un paso. No había ira en su tono, solo una resignación profunda, como la de un hombre que ha descubierto una verdad dolorosa e irreversible. Se acercó a la niña que seguía inmóvil en el suelo, con sus pequeños hombros agitándose por los sollozos. Carlos se agachó y la abrazó con fuerza, un abrazo que contenía todo el dolor, el arrepentimiento y el amor que sentía por ella. «No llores, princesa, haremos un tren mucho mejor», susurró, besando su frente con ternura. La niña, acurrucada en sus brazos, se consoló, sintiendo el calor de su padre, un calor que Sofía nunca podría igualar. La confrontación entre Sofía y Laura no solo había roto la paz de la mansión, sino que también había revelado una grieta en la propia personalidad de Sofía, una grieta que ponía en duda la base de su relación con Carlos. Los días siguientes transcurrieron con la misma frialdad que había reinado en la mansión durante la tristeza de Luna. Carlos canceló la boda. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo reproches. Solo un acuerdo silencioso que puso fin a la farsa que habían estado viviendo. La mansión, que antes había sido un mausoleo de lujo, y silencio, ahora se llenaba de un nuevo tipo de energía, una energía de sanación. Laura, por su parte, continuó con su trabajo, pero con una diferencia. El mutismo de Luna había sido reemplazado por un río de palabras y risas que fluían libremente. «Los niños tienen buenas razones para sus comportamientos», había dicho Laura. «Solo necesitan que alguien las descubra». Y ella lo había hecho. No con un diploma de una universidad de élite, sino con una conexión humana genuina, una conexión que la prometida de Carlos nunca había logrado establecer. La niña, que antes se negaba a hablar, ahora cantaba canciones en la casa, sus pequeños pasos resonando por los pasillos que antes solo conocían el silencio. Esta era la verdadera prueba, el verdadero milagro. No era la cura de un problema médico, sino la sanación de una herida emocional que solo el amor y la paciencia de la niñera habían logrado cerrar. El mundo de los millonarios y los empresarios estaba al tanto del drama. Los chismes corrían por la ciudad como un reguero de pólvora, pero a Carlos ya no le importaba. El hombre que se había refugiado en el trabajo ahora se había encontrado a sí mismo, a su hija y a un nuevo camino de vida que era más valioso que cualquier fortuna. Y en ese nuevo camino, Sofía, la prometida que rompió el dibujo, ya no tenía cabida. La historia de Carlos, su hija y la niñera se había convertido en una leyenda en los círculos sociales de la Ciudad de México.
dejó de ser un chisme trivial para convertirse en una historia de superación y redención, una historia que tocaba el alma de todos los que la escuchaban. La mansión que antes había sido un mausoleo de lujo, ahora se llenaba de la alegría de una niña que había encontrado su voz, de un padre que había encontrado su propósito y de una niñera que había encontrado su lugar en el mundo. El hombre que había construido su imperio en el mundo de los negocios había encontrado en la sencillez de una niñera la lección más importante de su vida. El amor, la conexión humana, la paciencia y la autenticidad eran más valiosos que cualquier fortuna. Laura no solo le había enseñado a su hija a hablar, le había enseñado a él a ser un padre, a estar presente, a vivir el momento y a conectar con lo que realmente importa en la vida. Y en ese camino, su corazón, que antes estaba roto, había comenzado a sanar. A veces, la vida nos sorprende cuando ya no esperamos milagros. Quizás por eso la imagen de aquella niña dando pasos firmes entre los jardines de la mansión, de la mano de un hombre que una vez creyó haberlo perdido todo, se quedó grabada en tantos corazones de la ciudad. Y la historia de Carlos y su prometida, la mujer que rompió el dibujo, se convirtió en una leyenda de la que todos hablaban, no con burla, sino con una profunda lección sobre el verdadero significado de la familia. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a mi canal, Cuentos de Niñeras, para no perderte las próximas historias. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido como este. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.